Sí, me da muchísimo gusto saludar esta mañana al doctor José Woldenberg. Usted lo conoce perfectamente, escritor, académico, pues, periodista, analista, expresidente del IFE y pues autor del libro Ansiolíticos, miscelánea crítica de la vida pública, que tengo aquí en mis manos. Vamos a hablar de este y otros temas. Doctor, le agradezco mucho que esté con nosotros. Buenos días. Buenos días, Azucena, el agradecido soy yo, me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. Es usted muy amable, doctor. A ver, vamos por partes. Al ojear este libro, Ansiolíticos, darle una leída, primero pensaba yo que era una especie como de memorias de José Woldenberg, de algunos capítulos importantes de su vida que se relacionaban con la vida del país. De pronto me encuentro algunas reflexiones que parecen algún tipo de advertencias sobre lo que hemos vivido en este país en el tema político, de advertencias o de focos rojos de lo que vivimos en el presente. Miscelánea crítica de la vida pública. Esto es un tema de un recuento personal de la política desde su punto de vista, unas reflexiones o advertencias para los que lo estamos leyendo, doctor. ¿Cuál es la intención? ¿Y por qué el título, además? Bueno, gracias por prestarle atención a este libro que acaba de salir con el sello de Cal de Arena. La idea es muy sencilla. A lo largo de los años, a partir del 2016, yo he escrito en la revista Nexos cada mes un muy breve artículo sobre los temas que he querido, gracias a la generosidad pues, del director de Nexos, que es Aguilar Camín, y de Katia Millares, que es Muchos saludos la a él. editora. He escrito ahí de política, de historia, de problemas sociales, pero también de libros, de cine. Es decir, se trata de un libro tutti frutti. Ajá. Son textos muy breves que se leen de manera muy rápida. Son 100 textos Sí. y se trata pues de una baraja que toca prácticamente todos los temas. Y en efecto, en algunos de ellos creo que sí se prenden algunos focos rojos, porque también está a lo largo de varios ensayos la idea de que México construyó a lo largo de varias décadas una germinal democracia y que en los últimos años pues hemos venido no solamente retrocediendo, sino construyendo lo que yo llamaría un régimen autocrático. Así es, doctor. Ahora, es fascinante este libro porque digamos que yo empecé y uno de los, bueno, todos evidentemente son muy interesantes y sirven para refrescar la memoria de algunos temas que parece que hemos dejado ya definitivamente sepultados en el pasado. Pero uno de los capítulos, por ejemplo, privilegios como derechos, me parece una reflexión sumamente importante porque al final pareciera, doctor, que es inaceptable, que son inaceptables los privilegios en los otros, pero al final pues todos estaríamos buscando algún tipo de excepción en cualquier situación, ¿no? En la atención, en el trabajo, en el cumplimiento de nuestras responsabilidades. Al final pareciera que es una tentación casi común, ¿no? Yo creo que es un resorte muy bien aceitado en la sociedad mexicana. Uh-huh. Todos hablamos de derechos, pero los derechos suponen su universalidad. Es decir, es un derecho a la educación cuando todos tenemos derecho a ingresar a las aulas. Sí. Es un derecho a la salud si realmente todos podemos acceder a un centro de salud para que atiendan nuestros diferentes males. Pero es un privilegio cuando solamente se lo puede hacer alguna franja de la sociedad. Por ejemplo, es un privilegio que solamente algunos coches de algunos taxis puedan entrar al aeropuerto. Eso es un privilegio. Es un privilegio, por ejemplo, que solamente algunos estudiantes puedan tener El acceso. pase automático Ajá. a la Universidad Nacional Autónoma de México porque estudiaron la prepa en las aulas, la prepa o el CCH en las aulas universitarias. Y bueno, se trata de un muy breve texto que precisamente trata pues de distinguir una cosa y de la otra. Pero Casi siempre pensamos que aquello que nos conviene a nosotros es es un un derecho, derecho, claro. pero en muchas ocasiones realmente es un privilegio. Y Uh-huh. ojalá, digamos, esa es la intención de ese brevísimo texto, pues
pues, fuéramos capaces como sociedad de construir una auténtica sociedad de derechos. Correcto. Y luego, bueno, voy ahí y digo, pues qué interesante reflexión. Y luego brinco, avanzo y encuentro este ejercicio de memoria, esto que habla de la memoria, que dice es nebulosa e imprecisa, y cuenta José Woldenberg una historia de cuando le dio, digamos, un ride o un aventón a un estudiante, que era 2 de octubre, y que José Woldenberg le dice, oye, pues te doy un aventón porque no hay acceso de los camiones a Ciudad Universitaria. El otro le dice, ¿y por qué no hay acceso a los camiones? Pues porque es 2 de octubre. ¿Y qué tiene que ser 2 de octubre? Entonces, el ejemplo aquí es la desmemoria. Se nos ha olvidado prácticamente todo, o estamos desinteresados, estamos desconectados, y muy probablemente por eso estamos repitiendo en algunos momentos los mismos errores, doctor. Y además, yo tengo una fascinación especial por el tema de la memoria por lo siguiente. Hay quien habla de memoria colectiva. La memoria no es colectiva, la memoria siempre es individual y es intransferible. Y lo trágico muchas veces en materia política y social es que la memoria es evanescente. No tenemos noción de lo que sucedió antes y por ello, en efecto, no solamente repetimos pautas de conductas y políticas que creíamos desterradas, sino que no logramos comprender por qué existe lo que existe. Esa anécdota que usted recuerda, a mí realmente me sacudió. Sí. ¿Por qué? Porque es algo que me sucedió en los años 70. Uf. El 68 había, digamos, ¿Sucedido 2 había años 5, atrás? ¿No? perdón. Algo había sucedido algunos años atrás apenas. Exactamente, digamos, no eran más de 6, 7 años atrás. Y yo creí que sobre todo siendo estudiante universitario, pues eso estaba en la memoria de prácticamente todo el mundo, que era algo que, digamos, que era nuestro basamento. Y resulta que de repente, pues un estudiante universitario, en efecto, al que le doy un aventón, pues el 2 de octubre no significaba absolutamente nada. Bueno, si eso pasó en los años 70, no quiero pensar lo que sucede el día de hoy, en el año 2026. Es muy probable que los estudiantes universitarios que acuden a las aulas todos los días, pues del 68 quizá tengan una referencia ya no por sus padres, sino quizá por sus abuelos, pero muchos de ellos es probable que lo que sucedió en aquellos años no les diga nada. Así Como es. a mí, cuando entré a la universidad, el asesinato de Obregón me parecía que había sucedido pues en el Paleolítico inferior. Era algo que con muy escasa resonancia para mí. A mí Y me pasó algo bueno, similar, doctor, con el tema de Luis Donaldo Colosio, que fue en 1994. Entonces ya cuando exactamente. yo egreso de la carrera y tal, bueno, pues y empiezo a trabajar, pregunto en algún momento, oye, fíjate, pues mira que Luis Donaldo hijo está siendo político y regresó a la vida pública y tal. Y entonces yo veo caras como ¿de qué está hablando? Digo, sí saben que el papá de Luis Donaldo pues fue asesinado en 1994, que era candidato presidencial del PRI y tal. Y para mi sorpresa también, y mi preocupación y preocupación de todos, porque seguramente, bueno, a mí me ha pasado un montón de veces con muchos casos, para mi sorpresa nadie sabía quién era Luis Donaldo Colosio Murrieta. Pues sí, a uno le resulta sorpresivo, pero la verdad es que no nos debería de resultar sorpresivo, porque somos un país, iba a decir somos un país, pero no, creo que en todos los países la desmemoria es la que rige. Si uno habla con las personas sobre muy diferentes asuntos que han sucedido 20, 30, 40 años antes, se dará cuenta de que o tienen una idea muy nebulosa, o de plano no tienen siquiera idea de lo que ahí sucedió. Pero si vemos casos específicos, por ejemplo, en Japón, con Hiroshima, es una cosa totalmente distinta, doctor. ¿Podríamos reflexionar sobre esto? Bueno, usted podría reflexionar y ayudarnos a entender cómo pueden coexistir estos dos tipos de sociedades tan distintos como Japón y algunos otros como México, que olvidamos rápido lo que nos sucede y tal vez por eso cometemos los mismos errores a cada rato. Regreso con usted, doctor, si es posible, después del corte, ¿me permite? Y con todo gusto. Muy claro amable, que sí. gracias. El doctor José Woldenberg. Gracias al doctor José Woldenberg por permanecer con nosotros esta mañana hablando de su más reciente libro, Ansiolíticos, miscelánea crítica de la vida pública. Y hablábamos, bueno, pues que aquí
hay momentos de reflexión, ¿no? A veces estás leyendo y dices, híjole, sí es cierto que se nos olvidan las cosas. Y de pronto hay momentos también anecdóticos donde se habla de deportes o algún otro tipo de situaciones que también evidentemente forman parte de este país. Y luego avanzas y hay situaciones que te angustian y que te preocupan, como el tema del fanatismo, la polarización, la radicalización de la derecha, de la izquierda. Entonces es un muy importante repaso de la historia que lo hace pues de manera muy serena, doctor, porque usted nunca ha sido estridente, ¿verdad? Usted ha sido siempre muy reflexivo y esto es lo que contagia de alguna forma este libro en un momento en que lo necesitamos tanto. A ver, déjeme regreso a Hiroshima. En Hiroshima llevan, después de este asunto de la guerra, 85 años, me parece, de la bomba atómica. Y en Hiroshima, a quien tú le preguntes en la calle lo que pasó y por qué hay tantos recuerdos para no volver a repetir ese error, te sabe contar la historia. Ahí no ha olvidado nadie. Y acá en México no podemos establecer con claridad qué pasó con Colosio o qué pasó con Tlatelolco o algunos hechos que han marcado la historia de nuestro país. Doctor, ¿cuál es la diferencia? Está hablando de un hecho hipertraumático como fue Hiroshima y Nagasaki, Uh-huh. y la devastación que las bombas atómicas en aquel entonces crearon. Y bueno, por supuesto que ahí la memoria no se desvanece, entre otras cosas, porque hay, imagino, en Japón, pues una política educativa para rememorar aquellos momentos. Pero pensándolo dos veces, también hay que señalar lo siguiente. Seguramente no es lo mismo la memoria de algún sobreviviente, si es que existe aún, Quedaba que uno. que Uh-huh. alguien que perdió a familiares o conocidos, que alguien que lo vio desde otra ciudad o alguien que lo vio desde otro país. Es decir, no es que la memoria se desvanezca totalmente, es que la memoria suele ser, insisto en ello, personal e intransferible y que muchos acontecimientos de la vida pública que uno creería que deben de estar en la memoria de una determinada sociedad, simple y sencillamente se van desvaneciendo. Por ejemplo, y esta es una desviación profesional seguramente, yo he dado clases, es un privilegio, a lo largo de muchísimos años. Y me doy cuenta cómo los acontecimientos de los que hablamos, pues tienen diferentes reverberaciones. Para mi generación, creo yo que las elecciones del año 2000, pues están en nuestra memoria. ¿Por qué? Porque fueron las primeras elecciones en las cuales se dio la alternancia en el Poder Ejecutivo. Uh-huh. Pero yo me doy cuenta que muchos de los alumnos con los que trato hoy y que tienen 18, 19 años, que no habían nacido incluso en aquel entonces, pues no tienen una memoria, bueno, no pueden tener una memoria viva de eso, simple y sencillamente porque no habían nacido, pero que además lo que tienen en muchas ocasiones es más bien una nebulosa de lo que ahí sucedió, Uh-huh. sobre todo si en sus hogares o en sus escuelas, pues no se habló del asunto. Y Es, entonces la reflexión va más bien en ese sentido. uh-huh. Claro, si uno habla del inicio de la Segunda Guerra Mundial, se habla de Hiroshima y Nagasaki, si uno habla del temblor del 85 en México, pues seguramente mucho más gente tiene recuerdos, memoria, algo le dicen esos acontecimientos, pero muchos otros que tienen un rango menor, que tuvieron un impacto no tan fuerte, es muy probable que no estén en el recuerdo de la inmensa mayoría de las personas. Ahora, doctor, hay una memoria, tiene, bueno, yo lo llamaría así como, porque sí lo entiendo, una memoria emocional, ¿no? Cuando tú vives un hecho, lo recuerdas, hay algo físico que sucede en ti que lo viviste, ¿no? Esa es una memoria también emocional. Luego hay una memoria que yo me voy a permitir diferir en cuanto a lo intransferible, ¿no? La memoria es personal, sí, pero creo que puede ser transferible y que probablemente en eso es en lo que hemos estado fallando. Es decir, un joven de 18 no tiene idea de la importancia de lo que pasó en el año 2000 porque tal vez no se lo hemos contado de manera correcta, no hemos
transferido esta parte de nuestra memoria para que se pueda sopesar la importancia de un movimiento como este, o lo que pasó con el IFE, lo que ha pasado con el IFE y su evolución, y un montón de situaciones que nos han llevado a una vida democrática que siento que por no entenderla no le damos dimensión, por ejemplo, a dictaduras como Cuba o como Venezuela o como Nicaragua, porque no hemos sido capaces de transferirlo, de transferir nuestra memoria. No todo se tiene que vivir, Bueno, pues. eh, estoy de acuerdo en el sentido general de lo que usted dice, pero creo que hay que distinguir entre memoria e historia. Bien, La, bien. la memoria es personal. La historia, por supuesto, que se puede contar, se puede socializar. De hecho, hay esfuerzos en las escuelas, en las familias, en clubs y demás, por tratar de mantener viva la historia. Y en lo que hemos fallado, creo yo, es precisamente en cómo nos hemos contado la historia de los últimos años en nuestro país. Por ejemplo, México vivió un cambio político que para mí es muy, muy relevante. México pasó de un régimen autoritario a la construcción de una germinal democracia. Ujú. Y este fue un proceso realmente complicado, si se quiere, zigzagueante, lento, gradual, como se quiera ver, pero realmente fuimos capaces como país de desmontar un régimen autoritario y construir una germinal democracia. Sí. Hubo ni más ni menos que 8 reformas políticas electorales que lograron que fuerzas a las que se mantenía marginadas del mundo institucional pudieran ingresar, se crearon nuevas instituciones electorales, se crearon condiciones equitativas para la competencia y sin embargo, creo que en México eso no se valoró lo suficientemente. Ujú. Si uno viaja, tiene la fortuna de ir a España, por ejemplo, y habla con un taxista o con un profesor universitario, Por todo el ejemplo. mundo dice que hubo una transición democrática, es Ujú. decir, un antes y un después, una dictadura y luego una democracia. En México no. Sí, En México hubo mucha sí. incomprensión y yo lo atribuyo a 2 cosas. Uno, a que desde el PRI y su retórica era impertinente hablar de transición democrática porque para ellos siempre habíamos vivido en democracia y era una democracia que se perfeccionaba, ese era su discurso. Ujú. Pero desde la oposición también hubo quienes nunca reconocieron los cambios que se venían dando porque decían que eso era fortalecer el régimen priista. Y al final, yo creo que esos 2 nutrientes hicieron que no se comprendiera cabalmente. Ese, sí, Paradójicamente sí, y sí. tristemente, perdón, Adelante, por creo favor. que hoy nos estamos dando cuenta de todo lo que se construyó porque precisamente en los últimos años se ha estado destruyendo. Ahora, es un gran ejemplo, lo de España también, por supuesto. Es un gran ejemplo porque a quien tú le preguntes tiene un conocimiento respecto a qué es lo que sucedió el antes y después, tiene una anécdota, una versión de la historia, algo que opinar. Es un debate que está todavía vivo, ¿no? En la transición democrática. Acá en México, pues prueba de que no estamos aprendiendo la lección, o yo no sé si sea cíclico, pues es lo que estamos viviendo actualmente con el tema del fanatismo, sin argumentos, solamente con, se apela a los sentimientos y a las reacciones más básicas del ser humano y la polarización, doctor. Bueno, yo creo que ese es uno de los dramas que estamos viviendo el día de hoy. Yo pensé ingenuamente que en los últimos años, en México y nosotros, los ciudadanos que habitamos México, nos habíamos acostumbrado a vivir dentro de la pluralidad política. Es decir, ¿por qué? Porque un niño que nacía donde usted quiera, hace, digamos, 20 años, Ujú, ¿no? ujú. Pues conforme iba creciendo, se iba dando cuenta que el presidente era de un partido, que Claro. su gobernador podía ser de otro, que el presidente municipal de otro, que en el Congreso había diferentes voces, se habían abierto los medios y había una pluralidad, etcétera, etcétera. Entonces yo pensé que eso era algo que todos habíamos aprendido, que no existe un solo diagnóstico, que no existe una sola política, que no existe un solo partido que encarne todas las virtudes y que, por el contrario, que la riqueza de la sociedad reside en Ujú. su diversidad ideológica, política, incluso de sensibilidades. Pero
Pero, oh sorpresa, a partir de 2018 hemos vuelto a escuchar desde el gobierno, desde el poder, un discurso maniqueo. Existe una sola verdad, un solo partido, hay un bloque gobernante que representa al pueblo como si el pueblo fuera una unidad sin fisuras, y del otro lado no existe más que el antipueblo. Es Ujú. decir, hemos vuelto a una retórica que yo creía desterrada y que me preocupa y mucho, porque cuando uno cree que uno tiene en un puño la verdad, es muy difícil entrar en diálogo, en comunicación, en acuerdo con otros que tienen legítimamente otros puntos de vista, Sí, otros claro. intereses, Ujú. otras sensibilidades. Y ojalá pudiéramos recuperar aquel aliento que se fue abriendo paso lentamente en nuestro país, que permitía la coexistencia de la diversidad. Coexistencia no quiere decir que no vaya a existir conflicto, pero es un conflicto que está regulado, que está Así es. normado, Ujú, en el cual existen instituciones para que se desarrolle. ujú. Y eso es lo que estamos perdiendo. No está censurado, ¿no? Y bueno, doctora, habrá que buscar la manera de recuperarlo. A ver si nos puede dar algún tip o alguna forma de hacerlo, de volvernos a emocionar como sociedad, de volver a querer participar, de querer un país mejor y de libertades. Ahora que regrese el corte y le prometo que ya casi lo libero. Doctor José Waldenberg Gracias. Karakowski, gracias, regresamos.